Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarse a otra sesión más de un curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que nos ha estado ocupando estas semanas, que es el Evangelio de Mateo, un evangelio, el primero de los sinópticos, donde pues como lo hemos estado estudiando a lo largo ya de 5 sesiones, con esta sería la sexta, pues hemos estado estudiando la postura de un evangelista, Mateo, quien está demostrando cómo es que Jesús cumple todas las características del Mesías esperado por Israel. Si me permite, haré una oración para poner este tiempo en manos de Dios y demos comienzo formalmente a lo que sería nuestra sexta sesión del Evangelio de Mateo. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno, gracias porque, Señor, nos permites el poder estudiar tu palabra, el escudriñarla, pero te pedimos sobre todo que podamos extraer de ella verdades que impacten en nuestra vida, que transformen nuestros corazones, para que podamos llevar luz a todos aquellos que viven en oscuridad. Señor Padre, y que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, pues estamos ya prácticamente en la sexta sesión de nuestro curso, es decir, estamos llegando al ecuador de nuestro curso. Basados en el libro Listos para el Rey de Rafael Porter, en colaboración con Gabriel López, donde ahora aquí en lo que sería propiamente el capítulo 6 de este libro, los autores proponen el título Los resultados del rechazo. Hemos venido estudiando cómo los líderes, sobre todo los líderes religiosos, hay mucha gente en el pueblo que también rechaza a Jesús, pero lo que realmente es significativo es el rechazo por parte de los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque pues ellos son los que representan la vida espiritual del pueblo, ¿no? Y entonces veíamos en la sesión anterior un rechazo recíproco. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de nuestra sesión anterior, donde precisamente hablábamos de las acciones que emprendieron los líderes. Todo esto es detonado, recuerde usted, porque Jesús va con sus discípulos, pasan por un sembradío, ¿no? Por trigo. Los discípulos van cortando las espigas para ir comiendo un poco, pero la situación se gesta en un sábado, donde para los judíos esto equivale a trabajar, a cosechar, y en sábado no se trabaja, el sábado es día de reposo, ¿no? Entonces pues es escandaloso para ellos, ¿no? Es como si siguiera todavía vigente esta tradición y de repente usted, no sé, le da hambre, va a la cena o va al frutero en la mesa, toma una manzana, la lava, y yo le dijera, no puede hacer eso porque es día de reposo y está usted trabajando, ¿no? La respuesta obvia sería, pues es que tengo hambre, ¿no? Pero esto nos permite ver cómo la religiosidad nos mueve más hacia las formas que hacia el fondo, ¿no? de las cosas, de los asuntos. Y entonces, en base a esto es que los líderes empiezan a provocar situaciones. Bueno, quizá lo de las espigas de trigo quizá fue circunstancial, pero vamos a ver qué sucede. Y entonces, pues recordarán que le llevan a Jesús precisamente en día de reposo personas enfermas, uno con la mano seca, otro endemoniado, ¿no? Para ver si Jesús se atrevería a sanarlos en un día en el que está prohibido trabajar, ¿no? En verdad hasta me río porque es absurdo. Es como si de repente, imagínese usted que está en su casa y de repente su pareja o alguno de sus hijos se lastima, ¿no? Y alguien le dice, oye, es que hay que llevarlo al hospital a que lo revisen. No, porque es 1 de mayo, es día del trabajo y yo hoy no trabajo, ¿no? O sea, es así de absurdo, ¿no? Y entonces, al provocar estas situaciones los líderes,
Jesús responde, como le decía yo en la sesión pasada, como lo que es, conforme a su naturaleza. Él va a sanar, Él va a liberar. Y entonces una de las situaciones más significativas de todas las que se dan, pues es que justifican las obras de Jesús por Belcebú. Hasta con este tono despectivo, ¿no? Por Belcebú es que echa demonios, ¿no? Y otra de las situaciones también es que empiezan a demandar señal, ¿no? Si en verdad eres el Hijo de Dios, pues muéstranos una señal, ¿no? No sé si esperando a que hiciera descender fuego del cielo o qué sé yo, ¿no? Sin embargo, la respuesta de Jesús es de mucha administración, porque ante la acusación de que él pertenece al reino demoníaco y que es por potestades demoníacas o por un poder demoníaco que él echa demonios, él habla acerca de que no puede pertenecer a un reino demoníaco porque eso equivaldría a estar dividido, y un reino dividido no puede permanecer. Veíamos muchos puntos en estos argumentos, ¿no? Donde habla de un hombre fuerte que tiene que ser atado, no puede ser atado por alguien que sea más débil que él, ¿no? Hablando de la superioridad de Jesús ante el reino demoníaco, ¿no? Y sobre todo pues este hincapié, ¿no? En algo muy grave que están cometiendo los líderes judíos, que es blasfemar contra la obra del Espíritu Santo, porque Jesús está obrando a través del Espíritu Santo, ¿no? Queda muy claro desde su bautismo, donde el Padre exclama desde los cielos: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia, dicen otras versiones, me encanta esa traducción, en el cual tengo depositada toda mi complacencia, ¿no? Y acto seguido el Espíritu Santo dice que desciende como en forma de paloma, ¿no? Y entonces Jesús está obrando a través del Espíritu Santo. Y al afirmar que Jesús pertenecía al reino demoníaco y que actuaba por un demonio, o por la fuerza o el poder de un demonio, pues es blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces con esto Jesús empieza a hacer evidente delante del pueblo la dureza de corazón de sus líderes, ¿no? De tal manera que dice: ojo, porque todo árbol es conocido por su fruto, y miren el fruto que están mostrando estos hombres, ¿no? Ante la petición de la señal, ¿no? Pues Jesús es enfático: señal no les será dada más que la de Jonás profeta, donde Jesús está enseñándole a los líderes judíos, pero creo que también es una buena lección para nosotros, que no hay más señal que su resurrección. De repente mucha gente quiere tomar, por ejemplo, pasajes como el de Gedeón en el libro de Jueces, y oye, si Gedeón probó al Señor con esta señal del vellón humedecido, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Bueno, de entrada, jamás la intención del pasaje es dar una licencia de ese tipo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, es cierto, en los tiempos de Gedeón la palabra pues prácticamente había quedado en el olvido, los tiempos gloriosos de Moisés habían quedado en el olvido y no se había revelado el Mesías. Hoy en día nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios, tenemos la revelación de Jesús, que estuvo en esta tierra, que pisó esta tierra, que entregó su vida por ti y por mí, y que ha resucitado, que fue crucificado, que al tercer día resucitó y fue levantado de los muertos. Mi hermano, mi hermana, no necesitamos más señal, ¿no? Y es lo que Jesús les está diciendo: señal quieren, pues no tendrán otra más que la suficiente, ¿no? Que es la resurrección, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra, ¿no? Cuando habla de 3 días y 3 noches, está hablando de que hay un tiempo límite en el cual ya no estará, ¿no? Ahí la resurrección. Y también se da esta situación de Jesús estableciendo a su familia, ¿no? Cuando alguien llega y le dice: oye, ahí están tu madre y tus hermanos, y Jesús da una respuesta interesante: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, ¿no? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esos son realmente mi madre y mis hermanos, ¿no? Donde Jesús prácticamente está desligándose de toda de toda línea sanguínea, si lo podemos decir así, ¿no? Se está desligando de toda la línea sanguínea
y está priorizando una familia cuyo lazo es mucho más importante, la familia del reino, ¿no? Esto se me hace algo muy sabio de parte del Señor, porque con esto bien podemos evitar doctrinas falsas como, por ejemplo, la maternidad de Jesús, ¿no? Donde de repente María es establecida como no solamente la madre de Jesús, que sí lo fue la madre terrenal de Jesús, pero que se le asciende a un puesto como la madre de Dios, ¿no? Y si nosotros le tendríamos que otorgar ese privilegio a María, entonces también se lo tendríamos que otorgar a José. Algunos me dirán, no, mi hermano, porque él no participó sexualmente en la procreación de Jesús. Sí, pero como un padre responsable, porque fue un padre responsable que protegió al niño inclusive de la persecución de Herodes, ¿no? Pues se le tendría que dar ese crédito, ¿no? Y tendríamos que hablar también seguramente de tíos, primos, sobrinos, qué sé yo, ¿no? Y no, Jesús prácticamente está cortando toda esta situación donde solamente hay un Padre, el Padre en los cielos. Estoy hablando en términos del reino de Dios. Solamente hay un Padre en el reino de los cielos, y de ahí todos los demás, los que pertenecemos al reino, somos hermanos, hijos de un solo Padre, coherederos en Cristo, coherederos de la gracia por la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús, ¿no? Y bueno, pues con esto evitar inclusive hasta como cierto tipo de jerarquías, ¿no? La verdad es que bastante interesante el pasaje. Y bueno, le decía yo, ahora entramos al terreno de nuestra sexta sesión, que son los resultados del rechazo. Los autores han decidido ponerlo así. ¿Por qué? Porque vamos a ver precisamente después de todo este rechazo por parte de los líderes y también el rechazo de Jesús, que es recíproco, vamos a ver cómo Jesús empieza ya una etapa interesante en su ministerio. Para efectos de la clase, lo que estamos estudiando es precisamente la ministración a través de las parábolas. ¿Por qué? Porque ya Jesús ante sus discípulos había predicho su rechazo, ¿no? El rechazo que sufriría de las autoridades, de los líderes religiosos, y entonces viene una etapa en la que se tiene que ministrar a través de parábolas, ¿no? Y entonces tenemos que entender, obviamente tenemos que partir de eso, de qué es la parábola, ¿no? Porque de repente sí corremos el riesgo de malinterpretar una parábola, ¿no? Le estoy poniendo aquí en pantalla lo que es una parábola, que es, ojo, una narración ficticia, ¿no? Y quiero que, sí me gustaría hacer hincapié en esta palabra. La narración es ficticia, aunque nos deja pensando me viene a la mente solamente una parábola, que es la de el rico y Lázaro, ¿no? Donde pareciera que desde el momento en que ya le ponen nombre a los personajes, sobre todo pensando en Lázaro y bueno, pues en Abraham, ¿no? Pareciera que la narración es real, ¿no? Pero de ahí, si nosotros revisamos el resto de las parábolas, le pongo un ejemplo, la parábola del buen samaritano, no hay nombres. No hay nombre del buen samaritano, no hay nombre del levita, no hay nombre del sacerdote. ¿Por qué? Porque la situación es ficticia. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Facilitar la comprensión de una verdad que se está exponiendo, ¿no? Pero, y por eso puse el énfasis en el texto, ¿no? El propósito de la parábola es facilitar la comprensión de la verdad que se está exponiendo a todo aquel que la quiere aceptar. Eso es muy importante, ¿no? Sería imposible tratar de explicar las verdades de Dios a través de una parábola a alguien que tiene un rechazo por Dios, ¿no? Las parábolas, lo podemos ver así, han sido creadas para todos aquellos que queremos conocer a Dios, que queremos profundizar en nuestra relación con Él, ¿no? De ahí que normalmente Jesús termina sus parábolas siempre con las palabras: el que tiene oídos para oír, escuche y que atienda, ¿no? No significa que el que tiene oídos para oír, pues todos tenemos oídos. No es un sentido literal, ¿no?
sino más bien es aquel que tenga la disposición de escucharme, entonces escuche y entienda, ¿no? Comprenda, ¿no? Obviamente una parábola no es evidente para quien no busca obedecer. De hecho, la parábola le suena locura, ¿no? He ahí que de repente le decía yo, hay que tener mucho cuidado porque de repente la parábola tiene el propósito de explicar una verdad y muchas veces cometemos el error de centrarnos más bien en detalles de la parábola que en dicha verdad. Y tratamos de que todas las situaciones y todos los personajes que participan en la parábola tengan una significación teológica inclusive. Y entonces tenemos el problema de que empezamos a hacer doctrinas rebuscadas, ¿no? Donde le queremos dar significado. Le mencionaba hace rato la parábola del buen samaritano, no aparece en el Evangelio de Mateo, este es del Evangelio de Lucas, pero de repente le queremos buscar significación a todo. ¿Qué significa el levita? ¿Qué significa el sacerdote? ¿Qué significa el camino? Vamos, hasta qué significa el burro donde subieron al samaritano, ¿no? ¿Qué significan los 2 talentos? ¿Qué significa el mesonero? El propio mesón, etcétera, ¿no? Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a caer en una doctrina muy forzada y muy rebuscada, ¿no? Claro, hay parábolas que lo hacen y lo veremos, será la sesión de hoy, como es la parábola del sembrador, donde sí, de repente ya los personajes que intervienen en esta parábola sí tienen una explicación, pero es que es el mismo Señor Jesucristo quien da la explicación, ¿no? Pero no todas las parábolas en todos sus detalles debe de tener una explicación. Y por eso es que de repente no tienen sentido. Y lo vamos a ver con un ejemplo que tengo aquí más adelante, ¿no? El punto de las parábolas es que una vez que Jesús ha sido rechazado, le decía yo, empieza una nueva etapa en la cual a través de las parábolas se empieza a revelar el programa de Dios. Había un programa establecido en las profecías. Dios iba a enviar a su ungido. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo no lo acepta. Dios envía a su ungido, el pueblo no lo acepta. Resuena en nuestros oídos el inicio del Evangelio de Juan. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿no? Y entonces viene el nuevo programa de Dios, ¿no? No es nuevo para él, ¿no? Él ya lo tenía previsto, pero es nuevo para la humanidad, donde, ok, les voy a revelar lo que tengo planeado ante este rechazo, ¿no? Sobre todo hablando del pueblo de Israel. Y arrancamos con la parábola del sembrador, ¿no? Esta parábola que en realidad me gusta mucho cómo lo establecen los autores del libro donde estamos estudiando este curso, ¿no? Porque ellos dicen que un buen título sería la parábola de los terrenos, ¿no? Porque en realidad la historia, la enseñanza no está centrada realmente en el sembrador, sino en la tierra donde cae la semilla, que son distintos tipos de tierra que representan distintas disposiciones del corazón, ¿no? Y entonces, pues, la parábola nos dice que es algo que es un hecho, ¿no? Va a haber una siembra de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha llegado a nosotros para ser sembrada en nuestros corazones. Eso es inevitable, ¿no? Y fíjese, en todos los casos que se describen en la parábola, tanto el sembrador como la semilla siempre son los mismos, nunca cambian. Lo que cambia es la tierra donde cae la semilla. Lo que cambia son los corazones que reciben esta semilla, ¿no? El que siembra, que es Dios, que es el Evangelio, y la semilla, que es propiamente la palabra de Dios, ¿no? Dios y su palabra permanecen fieles, ¿no? Ante esta fidelidad tenemos la garantía, mi hermano, de que la semilla es buena, ¿no? De que la semilla es fructífera. El problema no es la semilla. Imagínense que usted va a comprar semilla de alguna planta, quiere usted plantar algo en el jardín, ¿no? Y muchas veces lo he visto cuando la gente llega a comprar semillas, su pregunta es, oiga, ¿y sí cree que se dé? ¿Sí cree que brote?
¿no? Y no es tan fácil de repente garantizar el resultado, ¿no? de la semilla, pero en este caso que nos ocupa de esta parábola, la semilla tiene garantía de que fructifica, pero ese fruto depende del terreno en el que cae, ¿no? Y entonces vienen los 4 casos, se los puse aquí enumerados, los 4 casos donde cae esa semilla, ¿no? Los 2 primeros tenemos que estar conscientes de que son casos donde las personas reciben la semilla y por las distintas situaciones no van a recibir la vida eterna. Esto es un paréntesis muy importante para entenderlo, ¿no? Por ejemplo, la semilla que cae junto al camino es aquella persona que dice que recibe la semilla, recibe la palabra, pero no la entiende. Y entonces viene Satanás y le quita de la mente lo escuchado, lo oído, ¿no? Le vuelvo a poner mi ejemplo, cuando a mí me compartieron del Señor. Discúlpeme que me ponga yo de ejemplo, no es con el ánimo de ser exaltado, ni mucho menos, Dios me libre de eso, pero le quiero compartir mi experiencia, lo que me pasó, ¿no? La primera vez que yo asistí a una iglesia cristiana, de hecho fueron los 15 años de la hija de un amigo de la escuela de música, y ahí precisamente fue un servicio en la iglesia, ¿no? Y al final ministraron la palabra y me invitaron a recibir a Cristo en mi corazón. Yo iba con mi chip de yo vengo a unos 15 años y pues di que sí a todo, ¿no? Y yo pues sí, ¿me va a costar algo? No, ok, pues sí. Y pues oraron por mí y pues yo dije que sí lo aceptaba en mi corazón, ¿no? Pero en realidad, mi hermano, mi hermana, en realidad, yo no tenía entendimiento de lo que estaba pasando en ese momento. Y hay quien dice, no, es que en ese momento sí recibiste a Cristo en tu corazón. Habrá quien diga, no, porque en realidad no hubo arrepentimiento, etcétera. No es ahorita momento para entrar en esa polémica, pero lo que sí es un hecho es que en realidad yo no entendía lo que estaba pasando. Y le puedo decir que en días posteriores yo seguí con mi vieja vida. ¿Por qué? Porque no había ese entendimiento, ¿no? Dios tuvo misericordia de mí y después me acercó a otras personas en otras circunstancias donde ya con entendimiento sí pude rendir mi vida al Señor, ¿no? Pero no todos tienen esa fortuna, ¿no? La verdad es que no todos tienen esa fortuna, que no depende muchas veces de los méritos de alguien, sino que depende también mucho de la misericordia de Dios, aunque está en juego, sí, la voluntad del corazón, ¿no? Entonces, por eso decimos, ojo con estas famosas jornadas de evangelización de fuimos a tal parque o fuimos a tal estadio y oramos o ministramos la salvación y 5,000 personas recibieron a Cristo, ¿no? Bueno, no, 5,000 personas te escucharon, ¿no? Y fueron respetuosos y oraron contigo, ¿no? Pero recibir a Cristo requiere todo un proceso de entender mi situación como pecador, mi necesidad de salvación, ¿no? El arrepentimiento, arrepentirme de lo que he hecho y declarar mi necesidad de un Salvador, ¿no? Viene la semilla que cae entre los pedregales, que son todos aquellos que les gusta lo que están escuchando, ¿no? Pero que en realidad nunca doblegan su corazón, nunca tienen cambios profundos. Y perdóname que lo diga así, pero de estos brillan mucho las iglesias. No hay iglesia que no tenga este tipo de gente, ¿no? Donde de repente asistieron a una boda cristiana, asistieron a una graduación cristiana, les gustó el mensaje, oye, qué bonito mensaje de paz y amor, ¿no? Y empiezan inclusive hasta asistir a la iglesia y hasta se compran sus discos de música cristiana, pero en realidad no están dispuestos a ceder muchas cosas de su corazón. No están dispuestos a rendir muchas cosas en su corazón. Y son estos los cuales cuando normalmente se presenta la adversidad abandonan inmediatamente el evangelio, ¿no? Recuerdo una persona que tenía la situación de un problema matrimonial, ¿no? Y se empezó a acercar a la iglesia
y le empezó a gustar mucho el mensaje, decía es que son mensajes hermosos, son mensajes de paz, y empezó a descargar música cristiana, y ya sabes, la música cristiana en el coche, el pescadito en la cajuela, etcétera. Pero cuando se le empezó a confrontar acerca de situaciones que no eran correctas delante de Dios ni para su matrimonio, y que eran también una causa por la cual había un problema en su matrimonio, para ser más precisos, todavía había una gran dependencia económica de los padres. Y cuando se le aconsejó, es que el matrimonio es para dos, y la Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? O sea, tienes que vivir una independencia. La persona dijo, no, no es así, no, porque yo dependo y siempre he dependido de mis padres, etcétera. Y bueno, nosotros respetamos esa situación, ¿no? Pero efectivamente, cuando vino el tiempo de adversidad, el cristianismo no fue la puerta, ¿no? Creo que esto nos dejó precisamente una pandemia ahí en el 2020, donde muchas iglesias vieron la deserción de muchas personas que estaban cada domingo porque les agradaba lo que escuchaban, ¿no? Pero que en realidad nunca hubo un cambio profundo, porque cuando hay un cambio profundo hay un compromiso por Dios, ¿no? Y por favor, no me tome mal el comentario, el hermano está hablando seguramente de tal cual. No, es un fenómeno que se dio en todas las iglesias. En ese tiempo, yo recuerdo, estaba estudiando en el Seminario Bíblico de Puebla, platicaba yo con otros compañeros líderes de otras iglesias, con otros hermanos y guerreros en la fe, y en todos era la misma situación, ¿no? Sí, tantas personas se fueron porque ante la adversidad salió el verdadero yo, ¿no? Tenemos la semilla entre espinos. Aquí son personas que sí han recibido la vida eterna, pero ojo, son estas personas que muestran vida, ¿no? La semilla que cae entre espinos dice que sí crece la planta, pero la planta es ahogada, ¿no? Y es ahogada por las preocupaciones y por lo tanto se vuelve infructífera, ¿no? ¿Y cuántas personas no hay, inclusive en las iglesias, ocupando una silla? Simplemente echando raíces, pero no dando fruto. Discúlpeme, hay que ser directos. El cristianismo es de ser honesto, ¿no? Sin ánimo de señalar a nadie en particular, pero eso es una verdad. Y no se trata de decir la verdad para señalar a alguien en particular, ¿no? Sino para en verdad ponernos a reflexionar de esto, ¿no? Y en verdad generar en nosotros este compromiso. Pero viene la cuarta tierra, el cuarto tipo de tierra, que es la que Dios espera, que es aquella que produce fruto. Porque realmente el propósito de nuestra vida como cristianos es producir frutos para Cristo, frutos para la gloria de Dios, lo que le llamamos el fruto del Espíritu, ahí en Gálatas 5:22. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a desarrollar un corazón como esta cuarta tierra, ¿no? Un corazón dispuesto, porque a mayor medida que el corazón esté dispuesto, pues será mayor la producción de fruto. Y la intención de Jesús es generar una buena cosecha, ¿no? Ya lo había expresado precisamente en el Evangelio de Mateo, cuando le dice a sus discípulos, miren, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Recordará usted, vio a las personas y tuvo compasión de ellas porque dice que eran como ovejas dispersas que no tenían pastor. Y entonces él lo expresa, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies para que envíe más obreros. ¿Por qué? Porque el anhelo de Jesús es levantar una gran cosecha, una buena cosecha, ¿no? Entonces viene la presentación de la parábola. Algo que se me olvidó aclarar es que esta parábola, ¿no? Es una parábola dirigida a las multitudes, a todo el pueblo, a toda la gente. Después veremos parábolas dirigidas solamente a los discípulos, ¿no? Entonces, en esta primer parábola,
¿no? Viene un lapso en el que se presenta la parábola y después los discípulos piden la explicación de la parábola, y ahí vemos el propósito de las parábolas, ¿no? Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas, no? Y la respuesta de Jesús, muy al estilo de Mateo, es en razón de precisamente el conectar la profecías del Antiguo Testamento, sobre todo de corte mesiánico, ¿no? Estas profecías que en cierta manera comprueban que Jesús es el Mesías, ¿no? Y entonces refiere precisamente el pasaje de Isaías 6:10, donde dice, recuerden que ya el profeta había hablado de aquellos que viendo no ven, que escuchando no escuchan, o que oyendo no oyen, y no entienden, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un corazón engrosado, dice la Reina Valera, ¿no? Un corazón soberbio. Entonces, ante el rechazo de todos aquellos que no quieren saber, no entienden, ¿no? Es que vienen las parábolas, las cuales para ellos pues todo es un misterio, ¿no? Todo aquel que quiere saber siempre va a estar buscando a Dios, entonces las parábolas se vuelven inclusive un reto, ¿no? La parábola es una ayuda, es un recurso para el que busca, sin embargo se vuelve un obstáculo para todo aquel que rechaza a Dios, ¿no? De ahí que Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son bienaventurados, es decir, ustedes son doblemente bendecidos porque ustedes sí ven, porque ustedes sí escuchan. Y me gusta mucho cómo lo reflexiona Jesús, porque les dice, ¿cuántos profetas no pudieron ver lo que ustedes están viendo? ¿Y cuántos quisieron escuchar y no pudieron lo que ustedes están escuchando? Por lo tanto, ustedes son doblemente bendecidos, ¿no? Y entonces viene otra parábola que también le había dado Jesús al pueblo, en la cual también dará la explicación después a los discípulos, que es la parábola del trigo y la cizaña, donde hay una demostración de una mezcla, ¿no? Entre lo auténtico y lo falso, y esto se va a generar en el pueblo de Dios. Habrá gente en el pueblo de Dios con un corazón verdadero por Dios, y habrá gente dentro del pueblo de Dios que tendrá un corazón falso delante de Dios, ¿no? Que en realidad perseguirá sus propios propósitos, o que inclusive dentro de sus propósitos será destruir a los que tienen un corazón verdadero, ¿no? La realidad es que algo que nos enseña la parábola es que toda la cosecha sufre la presencia de estos falsos, de estas falsas personas, ¿no? Y también nos enseña que Satanás es el autor de esta obra, ¿no? Dice la parábola que los hombres van a dormir, están sembrando trigo, van a dormir, y entonces viene el enemigo del Señor de la era, ¿no? De la tierra, y siembra la cizaña o esta hierba mala, si no me equivoco, dice la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Y nos enseña que esto es una obra satánica, ¿no? Que de repente decir esto en pleno siglo XXI, perdón, bueno, siglo XX y siglo XXI, ante estas ideologías modernas y posmodernas, suena como muy retrógrado, pero es una realidad, es una obra satánica, porque es Satanás quien se encarga de introducir precisamente a falsos profetas, falsos ministros, falsos hermanos, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Le decía yo, desviar a los verdaderos hijos de Dios, y sobre todo dañar el testimonio del pueblo de Dios, ¿no? Dañar el testimonio de Dios afectando el testimonio del pueblo de Dios, ¿no? Eliminar a todos aquellos que tienen falsedad, ¿no? Pues implicaría dañar también a los verdaderos, ¿no? De ahí que la parábola nos enseña a que tendrán que crecer juntos, y que tarde o temprano vendrá un juicio en el cual ya se hará la separación sin lastimar a los verdaderos, ¿no?
pero también nos deja la enseñanza de un error que cometemos mucho, que es juzgar lo externo, ¿no? De repente hay personas que ni siquiera tienen corazón por Dios, ¿no? Y llegan a las iglesias y en la apariencia tienen esta apariencia de piedad, decía Pablo, ¿no? Tienen apariencia de piedad, y muchas veces nos vamos con ese criterio, ese prejuicio, y ay, es que el hermano se ve que es muy lindo, se ve que es muy bondadoso, cuando en realidad no lo es, ¿no? Y creo que esta parábola es una exhortación a evitar el juzgar lo externo, ¿no? La iglesia ha sido conformada a la palabra de Dios y no a la opinión pública. Entonces es importante que la iglesia no caiga tampoco en el juego de los juicios externos y termine tratando de complacer a la opinión pública, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a ser luz del mundo, y muchas veces la iglesia ha cometido el error de volverse una fotocopia, discúlpeme usted, pero una fotocopia barata del mundo, ¿no? Donde pues ha decidido mejor predicar o actuar simplemente para deleitar al mundo, cuando la iglesia inclusive ha sido creada inclusive para confrontar al mundo defendiendo la verdad de Dios, ¿no? Dentro de las parábolas al pueblo también encontramos la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, que ambas tienen un mismo propósito, ¿no? El mostrar cómo algo puede tener un pequeño inicio y puede terminar en un gran resultado, ¿no? Y está refiriéndose al reino de los cielos, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, por ejemplo, ¿no? O a la levadura, la cual inicia, para cuando Jesús está hablando, en ese momento está iniciando el reino de los cielos con un Mesías, y pues prácticamente podemos contar a 12 discípulos, ¿no? O 12 apóstoles, en este entonces discípulos porque aún no eran enviados, ¿no? Estos 12 discípulos, con algunas personas más que pues lo estarán siguiendo, algunos de ellos, dice la palabra, porque les daba de comer, ¿no? Pero en realidad esto que empezó muy pequeño se va a volver una de las iglesias más grandes, ¿no? Y no estoy hablando en términos de iglesia, en términos de corporatividad, no como corporación o como organización, ¿no? Sino el pueblo de Dios que ha impactado a todo el mundo, ¿no? Cuando se refiere en esta parábola a la levadura, normalmente entendemos el significado, el simbolismo de la levadura como la influencia del pecado que llegamos a tolerar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Normalmente la levadura en una tipología bíblica tiene una tendencia negativa, ¿no? Pero en este caso no, en este caso se usa de manera positiva, y la intención del pasaje es ilustrar el crecimiento constante que va a tener el pueblo de Dios, el reino de los cielos, ¿no? Y obviamente pues esta idea se refuerza con, le decía yo, también la parábola de la semilla de mostaza, ¿no? Entonces la iglesia es cierto, empezó, le decía yo, como un pequeño grupo de discípulos, y la veremos como la describen estos pasajes gloriosos de Apocalipsis, como el gran pueblo de Dios. Y entonces vienen las parábolas a los discípulos, ¿no? Ahora Jesús empieza a ministrar a sus discípulos, ha ministrado a la gente con parábolas, ya vimos el propósito, para que todo aquel que cree pueda entender, y el que no, pues se quede sin entendimiento. Pero ahora vienen las parábolas a los discípulos, ellos creen. Sin embargo, el propósito de las parábolas a los discípulos, les repito, es tratar de ilustrar de una manera más sencilla, más fácil, una verdad, ¿no? El que es pedagogo creo que me entenderá muy bien, ¿no? Y en este caso presenta nuestro Señor Jesucristo tanto la parábola del tesoro escondido como la de la perla de gran precio, ¿no? Donde ambas ilustran el valor del reino de Dios, ¿no? Donde
en los dos casos la persona vende todo lo que tiene para poder recuperar, ¿no? Cristo, la enseñanza de estas parábolas es Cristo reconociendo el valor de su pueblo. De repente he escuchado mucho cómo personas toman estas parábolas y tratan de interpretar, por ejemplo, la persona que encuentra el tesoro o la persona que encuentra la perla, como si se aplicara a cada uno de nosotros, y el tesoro o la perla es el Evangelio, es la iglesia, es Cristo, ¿no? Pero en realidad el sentido de la parábola es digamos, lo opuesto, ¿no? En donde Cristo es la persona que encuentra el tesoro y el tesoro es su pueblo, ¿no? Y ojo, aquí sí quiero ser muy enfático, porque podemos correr el riesgo de caer en una falsa doctrina. De aquí, muchos han levantado una doctrina en la cual sobreenfatizan el lugar y el papel del pueblo por encima de la obra de Cristo. Le pongo este ejemplo, ¿no? De repente alguien podría decir, mira, Dios ama tanto al hombre que dio su vida por el hombre. Y si bien es cierto que Dios dio su vida por ti y por mí, el propósito central no éramos nosotros. El propósito central era la gloria de Dios. El hombre falló, Dios crea al hombre. El hombre falla, el hombre se rebela en contra de Dios. Dios simplemente pudo haberse olvidado de nosotros y hacerse otro tipo de creación, ¿no? De criatura. Sin embargo, Dios en su misericordia diseña un plan de salvación. Pero el propósito final de esto es que su nombre sea glorificado, ¿no? De repente, le repito, esto va desviándose, ¿no? Y he escuchado cosas como, Dios te ama tanto a ti que no podía vivir sin ti, que dio a su hijo porque no podía vivir sin ti. Bueno, perdóname, pero Dios no necesita de tu compañía ni de la mía, ¿no? Lo que empieza a suceder, no sé si logre observarlo, lo que empieza a suceder es que empezamos a predicar un evangelio humanista, donde entonces el centro del evangelio es el hombre. Él es el principio, él es la causa y el fin de las cosas. Y no, mi hermano, mi hermana, el principio y el fin de las cosas, la causa y la consecuencia de las cosas es Dios. Le pongo este ejemplo. Lo vemos cuando los profetas están advirtiendo acerca de el cautiverio, ¿no? Sobre todo en Babilonia. Se levantan profetas como Jeremías, ¿no? Se levantan profetas como Ezequiel, y ellos fueron muy puntuales al hablar de un cautiverio, pero también ellos hablaron de un remanente, ¿no? Ellos dijeron al pueblo, por tus pecados, por tus idolatrías, a veces hasta en términos fuertes, ¿no? Eres como una ramera, ¿no? Y por tu adulterio serás llevado cautivo. Pero Dios ha preparado un remanente, ¿no? Y note usted siempre el propósito de ese remanente. Y he aquí yo he preparado un remanente para la gloria de mi nombre, ¿no? Ese es el mensaje de Dios. Tú y yo, mi hermano, mi hermana, somos pecadores, tenemos naturaleza pecaminosa y somos pecadores, pero por la misericordia de Dios tú y yo somos un remanente, ¿no? Y eso no lo hemos ganado por nuestra capacidad de arrepentimiento, no lo hemos ganado por la bondad en el fondo de nuestro corazón, porque no existía tal, no existe tal. Simplemente es por la gloria de su nombre, ¿no? Entonces, en estas parábolas, el tesoro perdido, la perla de gran precio, la persona que encuentra este tesoro, esta perla, es Jesús, y el tesoro, la perla, es su pueblo, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de esconder el tesoro, la referencia pareciera más referirse al pueblo de Israel, ¿no? Donde Dios se forma un tesoro
que es su pueblo elegido, aquel que liberó de Egipto, y donde el pueblo se perdió, ¿no? Y donde se vuelve a encontrar ese tesoro, ¿no? Y dice que es escondido para después recuperarlo, ¿no? Entonces es una manera como de ver a Israel escondido esperando el retorno del Mesías. La perla pareciera referirse un poco más hacia el trato con la iglesia, ¿no? Donde no es un tesoro previo, sino que es una posesión, así como lo establece el pasaje, la parábola, pues es algo que me encontré, que no lo tenía yo, no contaba con él, me lo encontré y entonces lo resguardo, ¿no? Y me sacrifico, voy y vendo todo lo que tengo, habla de un sacrificio, para poderlo rescatar, ¿no? Le repito, hacer este tipo de interpretaciones puede ser muy peligroso porque de repente nos invita entonces a tratar de buscar significados en muchos detalles que son simplemente periféricos, ¿no? Pero se vuelven interesantes estas parábolas. Otra parábola, los discípulos, es la red y el padre de familia, ¿no? Donde se habla acerca del reino de los cielos, que es semejante a una red que es echada al mar y que saca peces, y saca de todo tipo de peces, y ya en la orilla las personas hacen la separación de los peces. Entonces se vuelve una parábola muy semejante a la del trigo y la cizaña. Pero hay una diferencia. Recuerda que la del trigo y la cizaña es una parábola referida a la multitud, al pueblo. Sin embargo, la parábola de los peces es referida a los discípulos. Por eso es que es muy fácil ver cómo tiene otro tipo de énfasis. La parábola de los peces hace un énfasis más detallado acerca del juicio. Del juicio, en esta separación de los peces buenos y los peces malos, es muy descriptivo el fin que van a tener los peces malos, cosa que no sucede en la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? El trigo y la cizaña, que son muy semejantes, que no es fácil reconocerlos a simple vista. No sé si he tenido oportunidad de ver una imagen de una espiga de trigo y de una espiga de cizaña. En verdad es que son muy parecidas, ¿no? Dice que la orden del Señor es que los dejen crecer juntos, ¿no? Porque en el crecimiento se notará la diferencia, y que de ahí separen la cizaña en manojos y la echen al fuego. Punto, se acabó, no da más detalles, ¿no? Pero cuando Jesús expone la parábola de los peces, dice que los buenos peces son echados en canastos y que los malos peces son arrojados al fuego. Y es un poquito más detallista en esta idea, ¿no? Y creo yo que aquí también tenemos una enseñanza muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que hay cosas para las cuales los que conocen a Dios están preparados para escuchar y lo entienden, pero aquel que no conoce a Dios no está preparado para escucharlo y no lo entiende, y a veces es imprudente querer expresarlo, ¿no? Entonces, no es muy sabio que si yo le estoy compartiendo a una persona que no conoce de Dios, pues no es muy sabio que le ministre yo acerca del infierno, del juicio final y cosas de este estilo. ¿Por qué? Porque su corazón simplemente no está preparado para eso. Y creo que a veces cometemos mucho el error de ministrar más estas cosas para los cuales su corazón no está preparado. No así con aquellos que ya son discípulos de Dios, y que con ellos, cuando uno ministra acerca de el fuego, el infierno, el lago de azufre, etcétera, ¿no? Pasajes como será arrojado al lago de fuego, donde el gusano que lo roe nunca muere, ¿no? Ese tipo de ideas son fáciles de digerir para aquel que conoce el Evangelio. Pero imagínense que yo estoy en una sala de espera, en un hospital, tengo una persona que empieza a hacerme la plática, o yo le hago la plática, le empiezo a ministrar de Cristo y le digo, ¿sabe qué? Que su enfermo tiene que recibir a Cristo, porque si no se va a ir al infierno, donde el gusano que roe nunca muere, ¿no? Es simplemente imprudente, ¿no? Entonces creo que es una enseñanza muy, muy interesante. Viene lo que sería la parábola del padre de familia, donde es muy interesante la parábola. Establece la relación entre verdades antiguas y verdades nuevas.
Me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque lo dice más o menos en esta forma, ¿no? Y todo aquel que es escriba de la ley, al llegar al reino de los cielos, es decir, todo aquel que era líder religioso y se entrega a Cristo, ¿no? Sabrá conjugar muy bien lo que aprendió en la sinagoga con la nueva revelación, y la podrá combinar sabiamente para edificar a otros. Recuerde, Jesús no vino a abrogar la ley, Él la vino a cumplir por todos nosotros. Entonces, todos aquellos que venían de observar la ley, si bien es cierto que al entregarse a Cristo entenderán que ya no son regidos por la ley, sabrán sacar fruto de lo aprendido de la ley. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en Pablo, ¿no? Fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, etcétera, ¿no? A veces el error que cometemos es que nosotros nos volvemos prácticamente como una moneda, ¿no? En la cual solamente entendemos la vida con una cara, ¿no? Y entonces o están los cristianos que están muy apegados a lo tradicional, o los cristianos que están muy apegados a lo nuevo, ¿no? Y tenemos que entender que es una conjugación de ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay principios que no cambiarán. Hay muchos principios bíblicos que, aunque el mundo se modernice, estos no van a cambiar. Pero también tenemos que estar conscientes que hay cosas, nuevas verdades, yo le llamaría nuevos axiomas, es decir, estas verdades que son evidentes en sí mismas, ¿no? Que no es necesario analizar, que también van formándonos, ¿no? El Evangelio, si bien es cierto, es la base del Evangelio, su mensaje es el mismo, no puede ser predicado igual en el siglo XIV que en el siglo XX, que en el siglo XXXIII, ¿no? Y ahí es donde el que tiene corazón por Dios será sabio, o debe ser sabio, y debe saber conjugar estas verdades, ¿no? ¿Por qué? Porque el que busca a Dios siempre, siempre, siempre va a tener aceptación en ambas, ¿no? Y bueno, pues para terminar, para reflexionar, la pregunta obligada después de hablar de la parábola del sembrador es: ¿qué tipo de terreno soy? ¿No? ¿Qué tipo de terreno soy? ¿En verdad estoy fructificando? Sí, 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 mi hermano, porque yo soy muy productivo en la iglesia, hago X, Y, Z. Bueno, ¿y ese es el fruto que Dios está esperando de ti? Porque quizá eres una persona que evangeliza mucho, pero que no has cambiado en tu hogar. Y quizá no es lo que Dios espera primeramente de ti, ¿no? Le repito, son situaciones para reflexionar, son situaciones personales, le repito, sin el ánimo de señalar a alguien en particular, ¿no? Preguntas que nos tenemos que hacer constantemente. ¿Cómo debemos actuar ante los creyentes falsos? Esa es una pregunta interesante, porque, nuevamente, todas las iglesias sufren de creyentes falsos. ¿Cómo tenemos que actuar ante ellos, ¿no? Y obviamente en mi vida, bueno, yo formo parte de los creyentes falsos o verdaderos. En verdad, soy un verdadero creyente, o inclusive soy mitómano, hasta yo mismo me engaño, ¿no? Y creo yo que esta respuesta que le dejo al final lo puede ayudar mucho. ¿Usted está listo para el regreso de Cristo? Si Cristo viniera ahorita en unos 5 minutos, ¿usted está listo y dispuesto? Yo sé que muchos dicen: sí, 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 claro. Piénsalo. ¿En verdad? No, no, no. Es que primero me gustaría conocer el amor. No, no, es que primero me gustaría desarrollar una carrera. ¿Ok? Quizá el fruto que estás dando no es correcto. Quizá falta todavía algo de verdad en nuestro caminar. El tema es delicado, sin ánimo de señalar a nadie en particular. El tema es delicado, pero es un tema muy típico de la palabra de Dios, hecho para confrontarnos. Vamos a orar. Señor Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque nos permites tener estas reflexiones. Te pedimos encarecidamente, Dios, que las atesores en nuestro corazón. Señor, que en verdad podamos escudriñar nuestros corazones, porque a ti no te podemos engañar.
que como dice tu palabra, escudriñemos nuestros caminos y nos volvamos a ti. Porque, Señor, tú eres la verdad y en ti no puede haber hipocresía ni pretensión. Señor, te pedimos encarecidamente que nos ayudes en esto para que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, pues le agradezco muchísimo el que me haya acompañado ya en esta sexta sesión. Ya estamos a mitad del curso. Le pido encarecidamente que siga leyendo el Evangelio, que tome usted un repaso de estos apuntes y, ¿por qué no?, apoyarse con algún buen comentario bíblico, ¿no? Para que usted siga creciendo en el desarrollo y conocimiento de este maravilloso Evangelio. Que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias.